Decirle que buenos días a todos y dar la bienvenida en nombre de todo el equipo de la SPEC y comentarles un poquito que la SPEC ha hecho una decidida apuesta por lo que es la innovación de la gestión turística del destino, y es por este motivo que estamos realizando una serie de talleres y cursos específicos, entre los que se enmarca este curso de cómo rediseñar la oferta de vidas en la era post-COVID. Y a continuación, ya que son en puntos, le doy la bienvenida y el paso a los docentes Antonio Garzón y Alberto Trujillo. Muchas gracias. Muchas gracias, Valeria, y muchas gracias al SPEC por confiar en nosotros de nuevo para un nuevo curso. En esta ocasión vamos a tratar las bebidas. Hemos hecho varios cursos, se están haciendo varios cursos de alimentación y bebidas de A y B, y muchas veces nos centramos mucho en la A y dejamos la B fuera, pero las bebidas son importantes, igual de importantes que la A en la oferta gastronómica, y hoy nos vamos a centrar en las bebidas. La sesión de hoy nos centraremos en los restaurantes, en la oferta de las bebidas para la carta de restaurante, que muchos ahora seguramente o ya la tienen hecha o están pensando o en fase de ejecución de renovar esa carta de bebidas después de este año y viendo qué es lo que ha cambiado. Y mañana nos vamos a centrar lo mismo, pero en la parte de bares. Nos vamos a ir a la parte de bares, que ya vemos que es bastante diferente y que ofrece una diferencia importante en cuanto a confección, productos, subfamilias, etc. La sesión de hoy, la jornada de hoy, ¿cómo la dividimos? Pues primero con una breve introducción de lo que es la oferta de bebidas, que haré yo en unos breves minutos, y luego ya nuestro ponente de hoy va a tratar la estructura de la carta de restaurante desde varios ángulos, y como una parte muy importante y central, los vinos, tanto los locales, nacionales, internacionales, cómo crear el mix en la carta, la fijación de precios y varios otros factores de vino, los vinos por copas, etc. Luego, otro breve apartado de comunicación, sobre todo qué es lo que nos ofrece la digitalización hoy en día, qué ventajas nos ofrece en cuanto a flexibilidad de la oferta. Y luego ya pasamos a las otras familias de la carta de restaurante, las cervezas, los aperitivos, licores, los soft drinks y otros, con las novedades, cómo posicionarlos, sobre todo las nuevas tendencias. Y finalmente, un pequeño apartado referente a la formación del equipo de restaurante. Pues esto influye en la carta. Hay que saber lo que se vende para poder ubicarlo bien en la carta. Para ello, hoy tenemos con nosotros a Alberto Trujillo, que es maître y coordinador de restaurante y bares desde ya 7 años. A pesar de ser muy joven, lleva ya muchos años como coordinador de estos departamentos en hoteles de 4 estrellas de Canarias, actualmente en el Club Maspalomas Suites and Spa, que además es el hotel número 1 en TripAdvisor, ahora mismo en Maspalomas, en la zona de Maspalomas. Además, es técnico superior en enología y maridaje, y es suficiente hablar 2 minutos con él para ver la pasión que tiene por el vino, que ya viene de muy joven, por tener la familia, una bodega familiar, y esa pasión que tiene no solo es en el vino, sino de todas las bebidas, y constantemente buscando tendencias, las novedades, y que son conocimientos que hoy compartirá con nosotros. Y yo mismo, Antonio Garzón, que llevo en dirección hotelera y de ahí de pues, algún tiempo, y desde 2015 como asesor de alimentos y bebidas en la consultoría NutriHotel. Vamos rápidamente con una breve introducción de qué cuestiones son novedosas, digamos, para hacer la carta de bebidas. Nuestra formación de hoy, la idea no era hacer una formación tradicional de vino y de demás bebidas, sino traer las novedades. ¿Qué son las novedades que hacen de esqueleto para cuando creamos una carta? La vamos a basar en 3. Por un lado, la digitalización, la flexibilidad que nos ofrece la digitalización, el tema de los códigos QR y llevar toda la información, la carta al móvil. Por otro lado, la demanda por productos saludables, y por otro lado, el tema de demanda por productos locales de kilómetro cero, que antes era impensable. En el ámbito de la digitalización, también pueden consultar una masterclass que hicimos en julio, que ya trata directamente cuestiones muy detalladas de la digitalización de restaurantes para crear la propia estrategia digital. Si lo ven en la página NutriHotel, en noticias, pueden acceder al vídeo
con un índice de los apartados, por si tuvieran interés en ver más detalles de la digitalización, cuestiones técnicas en sí. Solo 2 diapositivas para recordar un poquito los procesos. Por ejemplo, en comidas, de tener los ingredientes y recetas en carpetas anteriormente, pues hoy ya tenemos programas donde los tenemos digitalizados que permiten pues llevar esa información, imprimir las etiquetas de buffet, llevarlas a etiquetas digitales de buffet, imprimir las recetas directamente, crear un book de receta digital, o si no queremos ya llevar el papel, pues llevar toda esa información a monitores en la misma cocina. Eso en cuanto a procesos internos, y en los procesos externos, que ya lo que nos va a interesar hoy mucho, es cómo llevar esa información al cliente, al front. Habíamos visto en las comidas, pues, pantallas táctiles dinámicas, como por ejemplo la de McDonald's, incluso con inteligencia artificial, que se adapta a la climatología o al cliente, según ve lo que busca, pues le va ofreciendo la oferta que intuye que le podía interesar. Menús digitales con tablets y la información directamente al móvil del cliente a través del código QR, que en ese apartado luego entenderemos un poco con más detalle. Las nuevas cartas ya van con el contexto del COVID, porque habían sido prohibidas las cartas tradicionales y solo permitidas pues las de QR descargable, papel de un solo uso, la pizarra informativa o la información personal por el camarero. Aunque ya la veamos aparecer de nuevo, pues se van flexibilizando un poco los hábitos ahora mismo, y la superficie se ha visto que no son tan transmisoras. De los objetivos de la digitalización, los 3 principales: agilizar procesos, gestión de costes y mejorar experiencias, son evidentes, pero hoy el que nos va a tañir en cuanto a la oferta digital será la flexibilidad que nos da la oferta. Por otro lado, los productos de proximidad y los productos saludables. Este es muy importante porque ha evolucionado mucho. También sobre ello hemos tenido una masterclass en julio, también la pueden consultar en YouTube. Buscan Turista Post-COVID o en la página de Nutriotel, tienen el acceso al vídeo de esta clase. Porque vacaciones y nutrición antes estaba separado. Hace 20 años, pues, vacaciones era libertad y nutrición era reglas, encorsetamiento. Eso hace tiempo que ya ha cambiado y se ha fusionado. El tema por la nutrición durante las vacaciones ya es algo que hace tiempo que está actual, y la búsqueda por productos de kilómetro cero. Y esto el COVID lo ha impulsado más todavía. También, para ponernos en contexto, el turista ya hace tiempo, ya del 14, 15, un poco antes, ya no se puede hablar de turista sol y playa, turista de salud, turista de deporte. Es un turista multiopcional. Un turista sol y playa hoy puede estar en la playa, mañana haciendo senderismo y pasado en el spa o haciendo deporte. Y la demanda por productos kilómetros es algo real, es una sostenibilidad social la que está detrás de ello. Ahora iremos un poco a la sostenibilidad. Y el auge de la gastronomía lo hemos visto muchísimo durante los últimos años, sobre todo impulsado por programas como MasterChef. Todos esperamos que pronto haya un Master Maître o un Master Barman para dar también ese auge de la profesión a la profesión del camarero, igual que la ha tenido el cocinero en los últimos años. Rápidamente, solo una positiva sobre la sostenibilidad. Decimos que los turistas son muy sostenibles, esperan sostenibilidad. Lo muestra una encuesta reciente del Rice Analyse, el principal investigador del mercado de Alemania. Los turistas, pues sí, muestra esa intención de ser lo más sostenibles posible. Pero, sin embargo, en el comportamiento, si vemos quién elige expresamente hoteles con sellos ambientales, pues los porcentajes son bajos, 6%, o quién hace una compensación del CO2 a través de los bonos aparte, pues un 3%. En ese comportamiento bajo, pero en el comportamiento en destino, comportamiento sostenible en destino, sí vemos que el turista tiene una información, una formación de sostenibilidad y se comporta como tal. Solo nombro aquí los primeros 3 puestos: paseos en bicicleta y con 36%, evitar la generación de basura, y al que vamos, el tercero, el interés por productos regionales y locales. Algo que hace 20 años pues no era tan
tan pensables, pues ahora ya es así el interés por los productos locales. Y finalmente, aquí tenemos lo que es el trío de salud del post-COVID. Hay una cuestión que ha impulsado mucho el COVID, que es la salud. Nunca antes la salud había estado tanto en el punto principal de mira. Y esto para la hostelería vacacional, ¿qué trae en sí? Pues lo que llamamos la wellnessificación del turismo. Quiere decir que el wellness ya no está solo en los hoteles de salud o en los hoteles wellness, sino que en todos los hoteles vacacionales se pide lo que es el trío, actividades de relajación, por ejemplo, yoga está en auge, movimiento, actividades deportivas y movimiento absolutamente en auge, y nutrición, tener en cuenta el factor nutrición en nuestra oferta gastronómica, absolutamente en auge, el cliente lo está demandando, lo está mirando, porque quizás una de las palabras que más se utiliza ahora es sistema inmune. Hemos visto que un sistema inmune fuerte es más resistente a lo que venga. Y estos son los factores importantes para ellos que nos tocan mucho en la hostelería vacacional y cuando hagamos cartas de bebidas como lo que vamos a hacer. Y ya no me extiendo más y ya le voy a pasar la palabra a Alberto Trujillo. Alberto, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros hoy. Buenos días. Buenos días, estamos muy expectantes para ver lo que nos tienes que contar, que va a ser muy, muy interesante. Sí, antes que nada, antes que proyectar, ¿cómo ves las tendencias ahora mismo? Bueno, en primer lugar agradecerte a ti y al SPEC también la oportunidad que me están dando de poder realizar este curso como formador, que para mí es un placer. Y por otro lado, pues como bien tú dices, esto que nos ha pasado, esta crisis sanitaria que hemos sufrido, pues ha acelerado un poquito los procesos en cuanto a la digitalización se refiere. Y bueno, y nos sirve pues para tener que ponernos al día lo antes posible, ¿no? En cuanto a las cartas, la digitalización ha hecho que un cambio radical por el elemento de los códigos QR, ya no tienes una carta física que antes requería de un trabajo, de un tiempo y de un gasto de dinero. Ahora ya al hacerlo todo de manera digital, pues ya los productos que tú tengas en tu carta son más variables, no tienes por qué mantenerlos en la carta debido a que antes acarreaba un costo. Ahora ya están simplemente como meterte de manera digital, cambiar el texto y puedes cambiar el contenido. Eso al mismo tiempo afecta directamente a los stocks y a la selección de productos, porque ahora pues tenemos más flexibilidad a la hora de poder probar un producto nuevo, meterlo en nuestra carta y si ese producto no funciona, pues cambiarlo por otro que quizás se adecue más a las necesidades de nuestro cliente. Entonces, es un arma de doble filo porque las empresas y los negocios que lo hagan de la manera positiva estarán siempre al día, pero el que no lo haga, pues evidentemente va a dar síntomas de dejadez y de que no se está preocupando por su negocio. Entonces, al final esto implica una modernización en los procesos, que yo creo que es positivo para todos. Aunque quizás eso acarree más trabajo porque hay que estar siempre al día, cosa que es algo que a mí me gusta y me llama mucho la atención de este negocio. El hecho de que cada día esté cambiando y las tendencias, siempre tengamos nuevas tendencias. Vamos a empezar ya a compartir un poco el contenido. Empezamos ya un poquito más entrando más en materia, la estructura de la carta de bebidas de un restaurante. Evidentemente, en cuanto a las cartas se refiere, no hay ninguna ley o nada escrito. Cada uno realmente puede realizar la carta de su negocio de la manera que crea más conveniente. Al final nosotros daremos unas pautas, intentaremos ayudaros para que la carta que ustedes generen para su negocio sea la más adecuada, pero no significa que haya una ley soberana que diga que las cartas tienen que ser así. Cada carta puede ser diferente y cada negocio es diferente. Vamos a analizar los diferentes factores que nosotros consideramos importantes a la hora de estructurar una carta. En principio, hemos tenido 4 factores que consideramos los más relevantes a la hora de realizar la carta de nuestro negocio. Evidentemente, el primero es el tipo de cliente que vayamos a tener.
En este sentido, vamos a empezar a utilizar un término que yo considero que es clave y que utilizaremos a lo largo del curso, que es la educación del cliente. Cuando hablamos de educación del cliente, hablamos de educación gastronómica, del tipo de cultura que tiene el cliente al que vamos a dirigir nuestra carta. Eso influye directamente en el tipo de producto que vamos a seleccionar. ¿Por qué? Porque al final no es lo mismo una casa de comida de un pueblo que un restaurante de estrella Michelin. Evidentemente, en un restaurante estrella Michelin sí tienes que tener vinos de alta gama y vinos de nuevo mundo. En cambio, en un restaurante de una casa de comida de un pueblo, pues la carta de vinos tendría que ser mucho más básica y mucho más cercana al cliente que vamos a tratar. El cliente tiene que identificar el producto porque evidentemente la gente que no tiene una educación gastronómica avanzada se va a ir al producto que ya conoce. Entonces, esto al mismo tiempo está evolucionando, puesto que las propias marcas están diversificando sus gamas de productos. En cambio, eso al mismo tiempo, aunque tengamos un negocio de un pueblo, nos permite diversificar, porque el cliente al final se guía por la marca. El cliente al identificar una marca, entonces nosotros al diversificar las gamas de productos sobre la misma marca, es una marca fiel al cliente, que el cliente identifica como un producto de calidad. Entonces, mismo está pasando ahora pues con muchos productos, tanto en vinos como en cervezas como en destilados. Aquí en Canarias, por ejemplo, el ron por excelencia es el ron Areuca. Es impensable ir a un bar de pueblo y que tú no tengas ron Areuca. Pero ahora mismo Ron Areuca pues también ha diversificado y ha sacado un Ron Areuca 7 años, un Ron Areuca 12 años, un Ron Areuca 18 años. Entonces eso nos permite tener ese tipo de gama de productos en nuestra carta y podérselo ofrecer al cliente basándonos en la fiabilidad que le da la marca que él conoce. Entonces eso, aunque nuestro negocio no sea un restaurante de alto standing, sí es verdad que nos permite variar un poquito el producto y presentar diferentes gamas de calidades al cliente. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta a la hora de generar nuestra carta es la situación geográfica. Ahí ven el mapita de las 7 Islas Canarias, porque al final es donde estamos y es el tema que más vamos a tratar, pero evidentemente no es lo mismo montar un negocio en Canarias que montarlo, por ejemplo, en la península, en Madrid o en Barcelona. Incluso dentro de las 7 Islas Canarias no es lo mismo montarlo en Gran Canaria que montarlo en Tenerife o en La Palma. Y más allá, dentro del mismo sitio, no es lo mismo montar un negocio en primera línea de playa que montarlo en la montaña. Entonces, todo ese tipo de factores influyen en el producto que nosotros vamos a seleccionar para nuestra carta. Y hay que tenerlo en cuenta porque el cliente que vamos a recibir no va a ser el mismo dependiendo de la situación geográfica que tengamos. Aparte de eso, otra de las cosas que también influyen, como ven ahí la fotita del hotel, es el tipo de negocio que vayamos a montar. Dentro de un hotel, normalmente sí hay un restaurante buffet, pero los hoteles de 4 y 5 estrellas pues también suelen tener restaurantes a la carta. Entonces, la oferta que vamos a dar en el restaurante buffet no va a ser la misma oferta que vamos a dar en el restaurante a la carta. Bien por categorías de productos, por gamas de productos, por precios. Hay muchos factores que hay que tener en cuenta a la hora de decidir el tipo de carta con respecto al tipo de negocio que vamos a ofrecer. Y por último, lo que yo considero más importante también es el tema del poder adquisitivo que tenga nuestro cliente. El cliente al que va dirigido nuestra carta. Eso más adelante iremos profundizando en este tema, pero al final nosotros tenemos un umbral en el que es el cliente lo que está dispuesto a pagar el cliente por un producto y tenemos que movernos dentro de ese umbral. No podemos ni devaluar nuestro producto ni ofrecer un producto que esté sobrevalorado, porque al final el cliente te lo va a rechazar. Hoy en día hay mucha libertad de información, entonces todo el mundo puede acceder mediante su móvil a una página en la que te da una descripción del producto, un precio de mercado del producto. Entonces eso hace que el cliente que quiere informarse pueda estar informado en todo momento y eso es un arma de doble filo que puede ir en contra del tipo de negocio que nosotros queramos montar y del tipo de producto que queramos vender, cosa que eso antes no pasaba.
Pasamos a la estructura de sus familias. Como bien les he dicho desde el principio, esto no es una ciencia exacta. Cada uno puede elegir el tipo de producto que quiera poner. Normalmente, en una carta de restaurante, el 80% del producto va a ser los vinos, es lo que se lleva el protagonismo, ¿no? El tema de los vinos. En un restaurante con estrella Michelin, pues probablemente meteremos vinos de fuera de España, meteremos vinos de Nuevo Mundo, vinos franceses, vinos italianos, cosa que a lo mejor en otro tipo de restaurantes pues nos restringiríamos a los vinos de la zona. También existe la posibilidad de realizar cartas impulso, de hacer una carta solo y exclusivamente de vino, que también es algo que se lleva bastante, y y dejar en segundo plano lo que son las demás bebidas, como pueden ser las aguas, los refrescos, los cafés, dejarlos en segundo lugar. Evidentemente, en un tipo de negocio como una hamburguesería, pues quizás no tienen tanta cabida los vinos y nos tendríamos que focalizar en productos más como las cervezas o los soft drinks, que tendrían más salida y más cabida dentro del tipo de negocio. En los tipos de vinos que debemos incluir en nuestra carta, pues también va acorde a lo que hemos hablado antes, al tipo de cliente que vayamos a destinar nuestra carta. Evidentemente, yo pienso que una carta de vinos debería por lo menos tener vino blanco, vinos rosados, vinos tintos y vinos espumosos. Ya la inclusión de vinos dulces y de vinos generosos es más complicado y ya más adelante veremos cómo podemos incluir estos vinos en nuestra carta. El tema de incluir el café y los licores en la carta también va estrechamente ligado al tipo de negocio que queramos tener. Evidentemente, incluir el café y licores en la carta implica que el cliente, después de comer, se nos quede ocupando la mesa durante un largo tiempo. Y dependiendo del tipo de negocio, esto puede ser interesante o no. Por ejemplo, en una cofradía de pescadores, delante de la playa, pues quizás no te interesa prolongar la estancia del cliente sentado en la mesa. Quizás es más interesante que venga, que coma, se tome un vino, se levante y se vaya para poder remontar y volver a ocupar esa mesa. Entonces, todo este tipo de cosas las iremos analizando poco a poco y por partes para que la carta que ustedes propongan para su negocio sea la más adecuada. En este sentido, aquí tenemos diferentes tipos de formatos de cartas. Hay dípticos, hay cartas libritos. Evidentemente, todo esto ahora, con esta crisis sanitaria que hemos pasado, va todo acompañado siempre de un código QR, ¿no? De una carta digital, que eso es lo que ha hecho básicamente la principal evolución y la principal flexibilidad a la hora de nosotros montar la carta y, como bien dije antes, de seleccionar nuestro producto y de que nuestro stock rote, porque al final ahora mismo muy pocas empresas quieren tener mercancía en stock. Al final se busca la rentabilidad máxima y para que sea la rentabilidad máxima el producto tiene que estar en constante movimiento, en constante rotación. Entonces los códigos QR nos permite, como bien dije antes, si un producto no tiene la rotación adecuada, pues quitarlo de nuestra carta y solo dejar el producto que realmente nos está rotando para evitar que se nos quede el producto en stock y nos produzca un gasto adicional. El orden y la clasificación de los productos. Aquí tenemos un ejemplo de una carta que puedo decir que es la carta del Club Maspalomas, es la carta que yo trabajo y la carta que yo he hecho. Y como pueden ver en ella, pues en este caso yo he decidido pues hacer una subfamilia de vinos canarios, que es la que estamos mostrando, porque pienso que es muy interesante para ofrecerla al cliente. También iremos profundizando más en este tema. Pero básicamente aquí podemos ver los orden por tipos o por DO, podemos decidir cómo ordenar nuestro tipo de vino en la carta, si queremos poner los vinos blancos por un lado, los rosados por el otro, los tintos y los espumosos, y elegir el orden de estos. No siempre tiene que ir primero el blanco y último el espumoso. Es lo que hablábamos antes, depende del tipo de cliente y depende de lo que nosotros queramos enfocar. Si nosotros tenemos unos aperitivos muy potentes y nos interesa quizás un tipo de negocio en el que la gente venga con mesas altas, se tome unos aperitivos y se marche, pues evidentemente los espumosos quizás tendrían más protagonismo que en una carta de restaurante convencional. Otra de las maneras de ordenarlos sería ordenarlos del más joven al más viejo, por cepa de origen, por precios.
Al final todo esto depende del tipo de negocio y del tipo de cliente al que nosotros queramos enfocarnos y de la identidad que le queramos dar nosotros a nuestro negocio. Como bien dije antes, esto no es una ciencia exacta. Cada uno puede hacer la carta como quiera y darle el orden que él quiera dentro de lo estipulado. Después, el último apartado es destacar algunos productos, algún grupo de productos, como por ejemplo el kilómetro cero, que es lo que yo he hecho en este caso. Evidentemente, al trabajar en un hotel, el 80-90% de clientes que teníamos antes de COVID eran extranjeros. Entonces, al final, el cambio de tendencia que está habiendo todo con la libertad de información, pues también produce una curiosidad en el cliente que vamos a tratar. Y ese cliente curioso es el que viene a nuestro local queriendo probar el producto de kilómetro cero. ¿Por qué? Porque el producto de kilómetro cero no deja de ser el producto más exclusivo, el producto que es más difícil de encontrar fuera de nuestras fronteras y es el producto que es más interesante que podemos nosotros ofrecer a nuestro cliente en cuestión, porque al final, como bien he dicho, es síntoma de exclusividad y eso es lo que más se busca hoy en día. Con respecto al diseño de la carta, aquí tenemos dos diseños totalmente diferentes de carta, en el que uno, como bien les dije antes, es un fragmento de la carta que yo trabajo en el Club Maspalomas y que yo he realizado, y otro es una carta un poquito más genérica, en el que ponen una nota de cata, ponen diferentes medidas, diferentes precios, incluso tienen un apartado para los clientes que tienen todo incluido, donde el precio es más barato. Como bien les he dicho antes, esto no es una ciencia exacta, cada uno puede hacer la carta como mejor le venga. Evidente, el tipo de letra, los colores, las imágenes son aspectos que hacen que nuestra carta sea más dinámica y sea más llamativa a la vista del cliente, cosa que eso también es importante. Yo no considero que una carta tenga que tener todas las imágenes de todas las botellas, pero por lo menos meter un par de imágenes de unas botellas que nos interese darle más protagonismo, pues nos va a ayudar a la hora de darle más información al cliente. Con respecto a la hora de agregar notas de cata o no agregarlas, pues evidentemente también va ligado con el tipo de cliente, con la educación del cliente con el que vayamos a tratar, puesto que hay clientes que no le hacen tanto caso a ese tipo de cosas y se dedican a pedir el vino que ya conocen, y después hay otros clientes que sí, pues que evidentemente les prestan más atención porque están buscando algo nuevo y la nota de cata puede ser una guía para que el cliente encuentre el vino que más se adecua o bien a sus necesidades en ese momento o a la comida que va a acompañar el vino en cuestión con el que quiere beberlo. Ya entramos aquí un poquito más, ya profundizamos en lo que es lo que yo considero el grueso de este curso, que es los vinos. Aquí tenemos los diferentes apartados que vamos a tratar. En principio empezaremos con los vinos de Canarias, que son los que nos interesan debido a que es el producto que yo considero que nos da más identidad y que es símbolo de la gastronomía canaria. Después pasaremos un poquito a analizar los vinos nacionales e internacionales. Ya iremos profundizando cada vez más en qué vinos incluir en la carta, cómo posicionarlos, notas de cata y storytelling, maridajes, el vino de la casa y el vino por copa, cosa que es muy importante seleccionar. Al final son cosas que no es tan sencillo y que les vamos a dar un par de pistas para que puedan solucionar los vinos adecuados a su negocio. Y por último ya entraremos en vinos de nueva tendencia, como son los vinos sin alcohol, y un pequeño resumen de cómo podemos hacer el cálculo de los precios de venta para que sea lo más adecuado posible. Como bien he dicho, empezamos con el vino de Canarias. Para mí el vino de Canarias es el mayor tesoro gastronómico que tiene nuestras islas, sin faltarle el respeto a las papas arrugadas y al mojo picón, que han sido símbolos de nuestra gastronomía durante muchos años. Con el auge que se ha reproducido en el mundo del vino, evidentemente Canarias tiene mucho que ofrecer y es uno de los sitios que yo pienso que más expansión tiene a nivel mundial. El hecho de que se pueda comprar una botella de vino por internet en cualquier lugar del mundo ha hecho que haya una apertura de mercado y que los vinos canarios ahora estén llegando a toda Europa y a muchos sitios del mundo, lo cual es un valor añadido a nuestro producto. Antiguamente teníamos un producto de calidad, pero quizás no lo estábamos valorando de la manera adecuada y
ahora mismo sí se está haciendo y se está exportando mucho vino canario. Aquí tenemos una pequeña imagen en la que podemos ver las diferentes denominaciones de origen que tenemos en Canarias. Falta la denominación de origen de Fuerteventura, que es una de las últimas en adherirse, y la DOP de Islas Canarias, una denominación de origen protegida que se le ha dado a Islas Canarias, a las 7 islas, y en la que un vino producido en cualquiera de las islas puede ser adherido a esa denominación de origen protegida. Como ven, evidentemente la isla que más denominación de origen tiene es Tenerife, que tiene 5 denominaciones de origen. No deja de ser un tema de tradición, al final son los que más tiempo llevan produciendo vino y los que van quizás un poquito por delante con respecto a las otras islas, sin faltarle el respeto a ninguna. El vino canario, como bien les digo, es una cosa, es un tesoro que nosotros tenemos y que tenemos que valorar y tenemos que ofrecérselo al cliente de la manera adecuada para que él disfrute de un producto que no va a poder disfrutar en otro sitio sin ser aquí. ¿Por qué este producto es tan valorado? ¿Por qué tenemos tanto que ofrecer? ¿Qué nos hace diferente a los demás? Pues ahora empezaremos a desglosar un poquito este tipo de cuestiones que nos hacen diferentes. En principio, la primera cuestión es el tipo de cultivo. El tipo de cultivo, en Canarias ahora mismo se producen 3 tipos de cultivos diferentes. Como podemos ver en las fotos, está el cultivo en vaso, que es uno de los más famosos, la famosa imagen de la jeria en Lanzarote, que es una de las que estamos viendo ahí, con todas las cepas metidas en agujeros integrados en la tierra, donde se condensa la humedad, debido a que están plantados en lapilli, en picón, en lava. Entonces, para que se condense la humedad y hacer que el crecimiento de la planta sea el adecuado, pues se hace este cultivo en vaso. El segundo tipo de cultivo es el cultivo en espaldera. Por ejemplo, en Lanzarote también existe el cultivo en espaldera, no solo hay cultivo en vaso. Una de las bodegas más famosas de Lanzarote, que es la bodega Bermejo, por ejemplo, ellos trabajan cultivo en espaldera. Como pueden ver, pues al final es un cultivo alineado, pero aunque normalmente el cultivo en espaldera alrededor del mundo se suele usar para la industrialización del producto. Es decir, el cultivo en espaldera, manteniendo cierta distancia entre espaldera y espaldera, nos permite hacer la recolección con una máquina. ¿Eso qué pasa? Eso afecta directamente a la calidad del vino. ¿Por qué? Porque al final una máquina no tiene la misma delicadeza que puede tener un ser humano a la hora de recolectar y aparte a la hora de almacenar la uva hasta que acabe toda la recolección, pues evidentemente va a almacenar cantidades grandísimas de uva y probablemente muchas uvas almacenadas se rompan y expulsen el mosto. Al expulsar el mosto, lo que hace la uva es volverse ácida. Entonces eso perjudica directamente a la calidad de nuestro vino. Y el último cultivo, el que yo considero más exclusivo en esta isla y que es autóctono de aquí, que no se hace en ningún otro lado, es el cultivo trenzado. Este cultivo predomina en Tenerife, es un cultivo en el que en principio se hizo para aprovechar el resto del terreno, situando una parra en cada uno de los laterales y hacer un crecimiento aéreo, por decirlo de alguna manera, pudiendo aprovechar la parte baja del terreno para plantar otras cosas. Las dos cepas en el aire se entrelazan entre ellas y producen este tipo de cultivo trenzado. A destacar, por ejemplo, hay un vino de una bodega de Tenerife, de la Orotava, de la bodega de la Suerte del Marqués, que se llama Trenzado. Ese vino es un vino blanco y es un vino muy peculiar y que nos da quizás a conocer más este tipo de cultivo. La mayor particularidad que tiene el vino Canarias es que toda la recolección se hace a mano. Aquí en Canarias no se recolecta en vino de manera industrial, no se recolecta con máquinas. Toda la recolección se hace a mano y antiguamente en Lanzarote la recolección la hacían las mujeres. ¿Por qué? Por este tema que les digo antes, porque las mujeres eran más delicadas a la hora de recoger la uva sin que se rompiera. Y aparte, la recolección no se realiza en barquetas más de 25 kilos, por lo mismo, porque si al final nosotros metemos una barqueta de 150 kilos, además de que va a ser muy difícil cargarla y transportarla, el vino que se deposita en el fondo de la barqueta probablemente se rompa la uva, expulse el mosto y nos dé esta acidez
que intentamos desechar. Al final lo que buscamos es una acidez natural, que nos aporte la uva en perfecto estado. Otro de los temas que nos hace diferente y que más se demanda hoy en día en el mundo del vino es el tipo de uva. En Canarias no solo tenemos una gran cantidad de uva autóctona, de uva que solo se produce aquí, como pueden ser, ahí tenemos un pequeño listado, donde tenemos la listán negro, que quizás es la que más predomina en todo el territorio canario. Después tenemos listán blanco, tintilla, negramol, baboso negro, que es quizás dentro de las uvas tintas la más exclusiva, que se encontró hace menos de 10 años en una isla pequeñita como puede ser el Hierro. Se transportaron las cepas hasta Tenerife y ahora mismo también se produce en la isla de Gran Canaria. Entonces, produciendo no muchas cantidades, produciendo entre 2.000 y 3.000 botellas al año de esta variedad, lo cual, como les dije antes, hace que ese tipo de producto sea un producto exclusivo y que podamos ofrecérselo al cliente para sorprenderlo, que es el tipo de cliente que más se demanda hoy en día. Después hay otras uvas como la Gual y la Marmajuelo, que no son tan famosas, que normalmente siempre se usaron para mezclar con otras uvas, para equilibrar los vinos, pero a día de hoy una bodega como Viñátigo ya está produciendo monovarietales de Gual y de Marmajuelo, que son dos uvas también que quizás en el futuro veamos más. Otro de los valores que tiene Canarias, que para mí lo hace diferente, es el hecho de las uvas importadas. Nosotros hemos conseguido que la uva importada sea nuestra seña de identidad. A día de hoy, la malvasía, cuando hablamos de la uva malvasía en territorio nacional, se liga directamente con Canarias y más directamente con la isla de Lanzarote. Pese a ser una uva importada, hemos conseguido adaptarla a nuestro terreno y hacerla nuestra seña de identidad, lo cual yo considero uno de los mayores éxitos del vino en Canarias. Y es un poco complicado de explicar, por ejemplo, porque competimos contra potencias como La Rioja, que es el símbolo del vino en el mundo entero de España. Ellos también producen vino malvasía, también tienen uva malvasía y en cambio no tienen el mismo poder que tienen los monovarietales en Canarias. Eso es una de las cosas que más destacaría yo. Otra de las uvas importadas blancas es la Berijariego, Vijariego o Diego. Son uvas que predominan en Lanzarote, aunque también hay en Tenerife. Y es una uva importada desde Andalucía, que después contaré una pequeña anécdota sobre esta uva. Y la última uva así más famosa que se ha importado es la Syrah. El primer vino hecho con un monovarietal de Syrah, un 100% Syrah, se ha producido en la isla de Lanzarote por la bodega El Grifo, que ha sacado un vino que se llama Reserva de la Familia. Y la verdad que es muy curioso cómo han adaptado esa uva a nuestro terreno volcánico y les invito a que lo prueben porque la verdad que es una maravilla cómo se ha adaptado y los tipos de matices que le aporta nuestro terreno a esta uva tan famosa en el mundo. Lo último y no menos importante que ha hecho que el vino en Canarias haya evolucionado de una manera impresionante con respecto a hace 20 años es las técnicas de elaboración. Evidentemente, ahora con la evolución que hemos sufrido, se han traído enólogos de todo el mundo que han colaborado con las bodegas, incluso enólogos como bodegas famosas como Paco García, ha venido y ha colaborado con la bodega Yaiza de Lanzarote, diversificando la gama de vinos. Antiguamente Canarias era símbolo de vino blanco, vino fresco o de algún tinto joven. ¿Por qué? Porque al tener las producciones tan bajas, al no producir gran cantidad de botellas, al final los productores no podían arriesgarse a meter el vino en una barrica, a alargarle la crianza, porque evidentemente esto es un negocio y si yo produzco 3.000 botellas, pues tengo que sacarlas al mercado lo antes posible para intentar recuperar la inversión y poder sacar otro vino al año siguiente. Esto ya está cambiando, esto ya no solo con la incorporación de enólogos de península y del extranjero, sino también con las gamas de la diversificación en gamas de vino. Hoy en día, pues se producen vinos tintos de largas crianzas. El primero que lo hizo fue Agala con el 1212, que es el primer crianza que se elaboró en Canarias, pero ya hay otras bodegas que ya se están arriesgando a hacer vino de crianza, incluso vinos de reserva. Aparte
de una tendencia que también está en auge, que es hacer el vino como se hacía antiguamente, como lo hacían los griegos, que son los vinos en tinajas de barro. También digo que la bodega El Grifo de Lanzarote ha sacado una sección que es un vino naranja, que produjeron 1.700 botellas y es un vino producido de esta manera, que se mete en tinaja, se deja la uva entera, se deja el ollejo en contacto con el vino. Esto produce que, aunque el vino sea un moscatel seco, un vino blanco, pues tenga otra tonalidad. Al estar en contacto con el ollejo, pues le produce otra tonalidad en el color y evidentemente otras notas en el sabor, potenciando pues la fruta madura, el melocotón, ese tipo de matices que hacen que el vino tenga unas cualidades distintas. Además de eso, también se está trabajando mucho el vino blanco. Ya ahora en Canarias se están produciendo vino blanco sobre lías, incluso blancos barricas, cosa que antes, hace 10 años, era impensable. Y lo último, que es lo que yo considero lo más actual, son los vinos de parcela, cosa que aquí en Canarias también ya casi todas las bodegas están produciéndolo. Eligen una parcela del terreno donde las cualidades del terreno, las cualidades medioambientales y las cualidades, las cepas que tengamos sean las más viejas y hacen un vino solo y exclusivamente con el vino de esa parcela. Eso evidentemente es un salto de calidad total y es la nueva tendencia que está habiendo en el vino. Eso produce que cada bodega, pues evidentemente a lo mejor tenga 5 vinos blancos o 4 vinos blancos, 5 o 4 vinos tintos, tenga una gama de productos que ofrecer, que eso directamente afecta a nuestro negocio, de poder decir a un cliente, darle un recorrido completo de una bodega que le interese, empezando desde el más joven hasta el parcela, hasta la gama más alta, pudiendo recorrer todos los vinos, diferentes tipos de uvas y diferentes tipos de elaboraciones, lo cual hace que nuestra oferta sea mucho más completa. Otra de las cosas que está haciendo que el vino canario sea un boom a nivel mundial son los reconocimientos que hemos recibido. Evidentemente, al globalizarse todo, pues también hace que evidentemente los vinos canarios estén en los salones más importantes de vinos alrededor del mundo. Aquí tenemos 3 ejemplos, como puede ser el vino Lava de Gran Canaria, de Bodegas Lava, que el año pasado fue declarado en una cata ciega por Ferran Centelles, el sommelier del Bulli y uno de las voces autorizadas dentro del vino de este país, como uno de los mejores vinos tintos de España. Entonces, es lo que decía antes, el hecho de que se estén ampliando fronteras hace que una persona como Ferran Centelles, un catador y un crítico consolidado dentro de nuestro país, pues pueda valorar nuestro vino y ubicarlo en una gama alta de productos. Otro de los vinos, como vemos aquí en la foto, es el Ciruelo de Tenerife, de la bodega La Suerte del Marqués. Como bien podemos ver ahí en la etiqueta, es un vino de parcela. La gama alta de La Suerte del Marqués divide todos sus vinos según la parcela donde se ubiquen y los bautiza como tales. Todo, como vemos ahí, un listán negro de viñas viejas, y este vino en el año 2018 recibió 96 puntos Parker, que es la puntuación más alta que ha recibido un vino canario, encima por Parker, que es la lista más importante de vinos del mundo. Entonces eso hace que evidentemente cualquier cliente que se informe o cualquier cliente que estudie, pues evidentemente tratarán este vino, y eso es muy positivo para nuestro territorio. Por último, tenemos una foto de una bodega de Lanzarote que se llama Stratus, que estuvo cerrada durante unos años, pero parece que ya están volviendo a producir vino. Y este vino, como curiosidad, pues fue el vino que se sirvió como aperitivo en la boda de Rainiero de Mónaco. Entonces, no deja de ser sorprendente que un vino de una isla pequeñita como es Lanzarote, pues haya roto fronteras y se haya servido como aperitivo en una de las monarquías, o bueno, en este caso un principado de los más famosos del mundo y de los más ricos del mundo. Entonces, al final, eso es lo que hablamos, eso sitúa nuestro producto en un nivel muy alto dentro del mercado y hace que la curiosidad del cliente por este producto en concreto, pues suba, ¿no? Y se demande más.
Ahora vamos a pasar un poquito a los vinos nacionales. Voy a quitar esto un poquito de acá. Vale. Los vinos nacionales, aquí tenemos un mapa donde podemos ver un poquito las diferentes denominaciones de orígenes que hay alrededor de todo el territorio nacional. Evidentemente hay muchísimas, muchas que quizás mucha gente no las conozca porque no están habituados a verlas. Y al final esto nos produce que en nuestra carta, antiguamente, si hablábamos de vino, pues teníamos que tener Rioja y Ribera del Duero. Eran las dos denominaciones de origen más famosas dentro del territorio nacional y era impensable pues crear una carta de vinos que no tuviera vinos de Rioja y de Ribera del Duero. Hoy en día esto evidentemente ha cambiado y ya hay muchas denominaciones de origen que ya se han revalorizado y hay muchas más que quizás a día de hoy no sean tan famosas, pero dentro de aquí a 2, 3, 4 años, pues escuchemos hablar mucho más de ellas. Evidentemente, hoy en día, para tú tener una carta completa en un negocio, tienes que ampliar de oferta y ya no te puedes restringir solo a Rioja y a Ribera del Duero. Además de los vinos canarios que ya hemos hablado, pues es bastante habitual que encontramos un vino del Priorat, un vino de Rías Baixas, un vino de Toro, un vino de Rueda, un vino del Bierzo. Cada día esto se está produciendo más y se está ampliando la oferta, lo cual para el cliente es positivo, porque al final yo tengo más gama de productos para elegir. Esto implica también gamas de precios, gamas de calidades, todo este tipo de cosas que abarca esta amplia oferta que tenemos dentro del territorio nacional, que no deja de enriquecer este producto y revalorizarlo. Otra de las cosas que quizás también está cambiando es que antes nos regíamos por las denominaciones de origen. Antes, si un vino no tenía denominación de origen, se consideraba que no era un vino de calidad. Eso también ha cambiado. Hoy en día hay vinos que son VT, que son vinos de la tierra, que no han llegado todavía a consolidar la denominación de origen, pero que son vinos de mucha calidad. Yo tengo varios ejemplos, como podría ser Taberner dentro de la VT Cádiz, que no deja de ser un vino que sorprende porque nadie se espera que en Cádiz se pueda producir un vino de tanta calidad. Otra de las VT que quizás también están más de moda y más en auge es la VT de Castilla y León, produciendo vinos como Abadía Retuerta, cosa que no tiene nada que envidiar a ningún Ribera del Duero y probablemente a la mayoría les pase por encima en cuanto a calidad se refiere, sin tener unos precios tan elevados. Volvemos a lo mismo, al final meterte en Rioja y en Ribera del Duero, como son DOs consolidadas, los precios de los vinos también son más altos que si, por ejemplo, te metes en una VT de Castilla y León o de Cádiz, cosa que vas a poder acceder a un vino de más calidad a un precio más barato. Esto hace que a la hora de nosotros poder configurar nuestra carta, pues podamos tener una gama de precios más alta y podamos ofrecer diferentes tipos de productos a nuestros clientes para generar ese factor sorpresa que se busca. Otro de los temas a tratar ya serían los vinos internacionales. Vale, aquí tenemos lo hemos dividido en dos partes que yo considero muy importantes. Una cosa son los vinos clásicos, los productores clásicos de vino a nivel mundial, en los que estarían España, Portugal, Francia, Italia y Alemania. Evidentemente en estos sitios el vino es una tradición. El vino lleva muchos años produciéndose, entonces en las técnicas de elaboración, las técnicas de crianza de la uva, están más controlados y supuestamente pues te otorgan un vino de más calidad. Pero esto también está cambiando y hoy en día pues se están produciendo lo que llamamos vinos de nuevo mundo, vinos que se producen fuera de estos territorios. Como podemos ver aquí en el mapa, los territorios de más auge dentro de lo que consideramos Nuevo Mundo serían Nueva Zelanda, Australia, Sudáfrica, Argentina, Chile y Estados Unidos, concretamente en la zona de California, donde quizás los vinos de Napa Valley pues estén un paso por delante. Es muy curioso pensar que con la crisis de la filosera que se sufrió en Europa, evidentemente las cepas que están plantadas en Nuevo Mundo fueron cepas trasladadas de los sitios clásicos de Europa, de Francia, de España, de Italia, de Alemania, de Portugal. Esas cepas se trasladaron tanto a Argentina, a Chile, a Sudáfrica, a California.
¿Qué pasó? Que cuando hubo la crisis de la filosera en España, todas las cepas fueron aniquiladas por este insecto, y es muy curioso que hayamos tenido que ir al Nuevo Mundo a buscar las cepas que nosotros habíamos trasladado y volverlas a traer a nuestro territorio para volver a poder disfrutar de esas cepas y de esas variedades de vino, ¿no? Entonces eso indirectamente implica que quizás haya cepas más viejas en el Nuevo Mundo que en lo que hablamos del mundo clásico, cosa que es algo muy curioso. Evidentemente pasa lo mismo que hemos hablado anteriormente con Canarias. Los enólogos franceses, enólogos españoles, enólogos italianos, alemanes han expandido fronteras y hoy en día pues colaboran con bodegas de California, de Chile, de Argentina. Incluso han llegado a comprar terrenos en esos sitios y hacer sus propios vinos fuera del territorio nacional, como lo ha hecho, por ejemplo, Torres, en California, o lo ha hecho una bodega como Vega Sicilia, que ahora mismo pues, produce un vino en Hungría, un vino blanco en Hungría, lo cual es muy llamativo que hayan decidido comprar un terreno en Hungría y trabajar uvas de cepas criadas ahí y sacar un vino con su sello y con su marca sin ser dentro del territorio nacional. Esto es otra de las tendencias que está en expansión y que probablemente de aquí a 5 años pues veamos más vino de bodegas nacionales sin ser producidos dentro de España, siendo producidos en el Nuevo Mundo y ofreciéndonos pues aún más gama de productos, más gamas de uvas, más variedad. Toda esta variedad influye en la riqueza. La variedad va directamente ligada a la riqueza del producto y a la riqueza en cuanto a la cultura y a la educación del cliente a abrirse a probar algo nuevo. Ahora ya vamos a entrar un poquito más en temas más específicos, como pueden ser las notas de cata. La nota de cata evidentemente es un tema a analizar. Mientras más te vas profesionalizando y más vas entrando en el mundo del vino, pues más vas analizando y más vas educando tus sentidos para poder descubrir tú y crear una nota de cata. Cabe destacar que dentro de una nota de cata el aspecto más importante es el olfato. Todo el mundo quizás tiende a pensar que lo más importante es el gusto, porque al final es lo último, es lo que tú saboreas, pero sin embargo el olfato es lo que más matices y más información nos da sobre el vino en cuestión. Aquí entramos un poco en lo que es el storytelling del vino. El storytelling del vino no deja de ser una técnica de venta, ¿no? Cuando un cliente te solicita un vino y tú le das una información adicional sobre ese vino, lo único que estás hablando es de la profesionalidad y de tu conocimiento sobre el vino. Eso genera una confianza en el cliente a la hora de adquirir el producto. El storytelling no es simplemente decir el tipo de uva, la denominación de origen, la crianza. Al final, si nosotros le damos un valor añadido y podemos contar ciertas anécdotas curiosas sobre ciertos vinos, va a hacer que el cliente pues le generes más curiosidad y le generes más ganas de tomar ese vino. Aquí tenemos dos ejemplos que son la uva Berijariego, el Lanzarote y los conejos, ¿no? Es muy interesante ver cómo esta uva se importó desde Andalucía a Canarias, y el objetivo de importar esta uva no fue otro que evitar que los conejos en Lanzarote se comieran la uva Malvasía. Entonces lo que hicieron fue plantar la Berijariego o la Bijariego, plantarla para que el conejo se comiera esa uva y nos dejara nuestro tesoro, el Malvasía, no lo tocara. ¿Qué pasa? Que al final la curiosidad a la hora de ver el tipo de uva pues generó el decir, bueno, vamos a ver y vamos a hacer un vino con esta uva. Y cuando hicimos un vino con esta uva nos dimos cuenta de que la Berijariego pues también es una uva de calidad y también es una uva que se puede permitir hacer un monovarietal. Y de hecho es una de las uvas que más está en expansión dentro de lo que es el vino blanco canario. Por otro lado, otra de las anécdotas curiosas que me gustaría compartir con ustedes es la de esta pequeña bodega de Cigales, como vemos ahí, que se pone debo 13 cántaros a Nicolás. Es una bodega que se llama César Príncipe y es una bodega que estuvo abandonada durante muchos años, y cuando los nietos del señor que era propietario de esta bodega decidieron rehabilitar la bodega, llegaron allí y se encontraron que la bodega estaba destruida. La única pared que había en pie era una pared que tenía
el escrito que vemos en esa etiqueta, que tenía esas rayas y abajo ponía debo 13 cántaros a Nicolás, que fue un escrito que dejó el abuelo porque le debía antiguamente, pues entre agricultores, pues había traspaso de mercancías y se contaba como cántaros, ¿no? Entonces era una deuda que él tenía con Nicolás. Es curioso que los nietos, cuando rehabilitan la bodega, le hacen este homenaje a su abuelo y llaman a su vino cosecha, pues 13 cántaros Nicolás, en honor a la tradición del vino que su abuelo les había dejado. Este tipo de cosas, como bien os digo, no dejan de ser técnicas que refuerzan a la hora de nosotros vender nuestro vino y de ofrecer nuestro vino al cliente. Contando este tipo de anécdotas, el cliente se le despertará la curiosidad, pues, por probar este tipo de vinos y seguramente la venta será satisfactoria. Vale, otra de las cosas que tenemos que analizar y que yo considero muy importante dentro de una carta es el tema de los vinos de la casa. El vino de la casa es algo muy importante porque no deja de ser la seña de identidad que le damos a nuestro negocio. Si nosotros tenemos un restaurante de alto standing, evidentemente lo que no podemos hacer es ofrecer un vino de la casa de un precio muy bajo, porque al final el cliente vas a decepcionar al cliente, el cliente no vas a cubrir sus necesidades. Hay muchos factores que influyen en la selección. Antiguamente se regía solo por la calidad y el precio, pero hoy en día, como bien os digo, hay muchos factores, como puede ser el tipo de negocio, el tipo de gama. Podemos ofrecer diferentes gamas, incluso dentro de un vino tinto o un vino blanco. Tener 3 gamas de vino por copa, pues nos hace que el cliente tenga más acceso a ese tipo de vino y poderle ofrecer diferentes calidades dentro de un tipo de vino. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta es que, dependiendo del tipo de negocio, pues si nos interesa tener un vino de la casa blanco, un vino de la casa rosado, un vino de la casa tinto y un vino de la casa espumoso. Hay negocios que directamente, pues en un asador, en un sitio en el que se trabaja la carne, pues quizás se decanten por tener un vino de la casa exclusivamente tinto. Pero evidentemente esto también influye en lo que decía antes, en la oferta y en que al final, pues mientras más oferta y mientras más podamos ofrecer a nuestro cliente para cubrir su demanda, pues mejor para nosotros. Yo soy partidario de que por lo menos un vino tinto, un vino blanco, un vino rosado y un vino espumoso de la casa, pues deberíamos tener y dentro del umbral del cliente que vayamos a trabajar. Lo que no podemos tener es un vino que compremos a 1,50 €, pongámoslo a precio a 12 €, porque al final, si tenemos un cliente de calidad, ese vino nos lo va a desechar. En cambio, pudiendo tener un vino de 5 o 6 €, que ya es un vino de más calidad y que el cliente lo va a recibir de mejor manera. Otra de las cosas que han influido en esto de la nueva tendencia del vino de la casa es la creación de que muchas empresas, como bien vemos ahí, que se le ha puesto el logo en esta botella, pues están optando por contactar directamente con bodegas y etiquetarlo dándole la seña de identidad de su negocio. Contactas directamente con la bodega, le dices el cupo de botellas que vas a gastar durante un año y la propia bodega, hay muchas bodegas que te etiquetan el vino con la etiqueta que tú quieras y con la seña de identidad del negocio que tú quieras. Esto es una nueva tendencia y una tendencia cada vez más en expansión, porque al cliente le da la sensación de que es un vino exclusivo de nuestro negocio y, como bien os he dicho antes, el cliente cada vez nos demanda más ese tipo de exclusividad. Entonces, este tipo de tendencias hay que tenerlas muy en cuenta a la hora de seleccionar y de elegir el vino de la casa que más se adecue al tipo de negocio que vamos a montar. Ya casi terminando, pasamos a lo que sería la selección del vino por copa. El vino por copa es una tendencia que cada vez está más en aumento, cada vez, como bien os dije antes, pues nos interesa más tener diferentes tipos de vino por copa para ofrecer a nuestro cliente, porque de esa manera vamos a poder cubrir quizás más la demanda y los gustos del cliente también con respecto a la comida que les vayamos a ofrecer. Antiguamente quizás el riesgo era mayor porque abrir una botella de altas gamas, abrir un vino de 50, 60 € para copearlo, pues era una locura, porque al final el precio de la copa era muy alto y pocos clientes iban a acceder a pagar por ese vino, y sabemos que una botella de vino, pues una vez que está abierto, pues al cuarto o quinto día
ya no nos sirve y quizás tendríamos que tirarlo. Esto acarreaba muchos gastos, entonces evidentemente ese riesgo se ha disminuido. Ahora explicaré bien por qué y nos permite pues que haya negocios que oferten diferentes tipos de vinos con diferentes calidades. La cantidad de vinos que tenemos que ofrecer por copa, pues también va ligado al tipo de negocio que queramos ofrecer. Hoy en día, como bien hablamos, es una tendencia en auge. Eso produce que, pues, que en muchos negocios pues tengas a lo mejor una gama de vinos por copas muy amplia. Incluso hay negocios que son vinotecas que se dedican solo a ofrecer embutidos y vinos por copas, en los que podemos tener 50 o 60 referencias de vinos por copa de diferentes calidades. Volvemos a lo mismo, esto va directamente ligado a la variedad de productos que podemos ofrecer al cliente, haciendo que el cliente pues pueda probar 3 tipos de vinos diferentes durante una comida, 3 copas de vino distintas, cosa que antes era impensable. Hay una nueva tendencia que ha hecho que este tipo de vino, el poder ofrecer un vino por copa, sea más accesible y no corramos tanto riesgo. Estas 2 tendencias quizás más llamativas, una es el uso del Coravin y otra es el uso de la Enomatic. El Coravin no deja de ser un aparato que se inserta en el vino a través del corcho con una pequeña vara metálica que no destruye nuestro corcho y que nos permite poder extraer el vino de este sin tener que abrirlo. Una vez que nosotros sacamos el Coravin, sacamos esta vara metálica del corcho, como es tan finita, pues el corcho se vuelve a reestructurar y hace que la calidad de nuestro vino no se vea afectado. Y otro que quizás ya está más en expansión, hay muchos negocios que ya lo tienen, que se llama la Enomatic. Es una máquina que funciona de manera parecida al Coravin, pero que nos permite pues, tener a lo mejor dentro de una Enomatic 4, 5, 8, 10, 12 vinos por copa. Los vinos están expuestos dentro de la máquina. La máquina te permite ofrecer 3 tipos de medida de vino en la que tú puedes comprar una copa con poquita cantidad para cata, una copa de cantidad media para la media copa o una copa completa a diferentes gamas de precios. Es decir, ya no solo variamos en cuanto a la gama, te puedo ofrecer 10, 12, 15 vinos por copa de diferentes tipos y de diferentes calidades, sino además te puedo ofrecer diferentes cantidades. Tú puedes ir solo a catar y decir, bueno, tienes 12 vinos, venga, pues voy a pagar solo las catas a un precio más reducido y pruebo los 12 vinos. Cosa que esto hace que nuestra experiencia con respecto al vino por copa se refiere sea mucho más amplia y los tipos de negocio que estén adecuados a estas tendencias, pues evidentemente a un cliente que tenga una educación gastronómica alta, pues va a satisfacer sus necesidades con creces. Aquí ya entramos en uno de los temas que yo considero más delicados, que es la fijación de precios del vino, ¿no? Como bien os dije antes, hoy en día hay una libertad de información en la que el cliente, pues fácilmente, sacando incluso una foto del vino, pues puede acceder a un sitio donde te explique un poco las notas de cata, el tipo de uva, pero también te va a dar un precio de mercado. ¿Eso qué produce? Que al final tengamos que andar pues con pies de plomo a la hora de poner el precio de nuestro vino. No solo tenemos que tener en cuenta el precio de costo, que era lo que se hacía antiguamente, pues yo compro un vino a 3 euros, pues le meto un 500% y lo vendo a 15 euros, ¿no? Eso hoy en día pues tienes que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar el vino y a la hora de poner el precio adecuado para que el cliente en cuestión no se sienta engañado, ¿no? No se sienta que le estás estafando. Entonces, al final, pues, hay que hacer un balance entre el precio de costo, el precio de mercado y la información y el tipo de cliente con el que vayamos a tratar, porque al final no nos interesa que un cliente se vaya a nuestro negocio pensando que lo hemos engañado. Aparte, el cliente, pues, la carta de vinos tiene que tener una lógica interna de precios de la carta, ¿no? No podemos, como bien vemos aquí en esta imagen, en este gráfico, no podemos fijar todo el producto en el mismo precio. Evidentemente, dependiendo del tipo de negocio que vayamos a trabajar,
el cliente que tratemos en cuestión va a tener una disposición al consumo, una disposición a gastar el dinero en una botella de vino. Dependiendo de esa disposición del cliente, pues ubicaremos a nuestro producto pues, en lo que hemos llamado la zona verde, ¿no? Dentro de la zona verde, pues tendremos diferentes tipos de productos. Pues si nuestra zona verde está entre 15 y 25 euros, pues intentaremos tener una gama fuerte de productos que cubran las necesidades de nuestro cliente en cuanto a variedades se refiere dentro de esa gama, dentro de los 15 y 25 euros. Evidentemente no nos interesa tener un vino de 10 euros. ¿Por qué? Porque al final estamos devaluando nuestro propio producto y devaluando la identidad de nuestros restaurantes. Y el cliente que te pida ese vino de 10 euros tampoco va a satisfacer su necesidad. Al final se va a llevar una decepción porque probablemente el vino que esté situado en esa zona que hemos devaluado como zona roja no cubra en cuanto a calidad lo que es la identidad de nuestro negocio. Aparte de lo que llamamos zona verde, pues existe una zona dorada. Claro, no podemos tener todos los vinos entre 15 y 25 euros. A lo mejor tendremos una oferta más amplia, claro que sí, tendremos la oferta más amplia dentro de esa zona, pero eso no quita que tengamos que tener un vino de 30 euros o un vino de 35 euros. ¿Por qué? Porque al final el cliente, sobre todo en los hoteles, que son estancias más largas, que es un cliente que te va a venir a cenar durante 6, 7 noches, pues seguramente una de esas noches tendrá una noche especial o querrá darse un lujo y ese lujo pues lo cubrimos con esta zona dorada de la que estamos hablando. Pues poder ofrecer al cliente una gama más alta para esos momentos especiales que surgen durante tus vacaciones hace que la oferta nuestra sea más amplia y que bueno, que no tengamos un gasto de stock muy amplio, porque evidentemente la gama de productos no va a ser igual de amplia, con que pongamos 3, 4 vinos dentro de la zona dorada, pues probablemente tenemos esa oferta más que cubierta. Por último, lo que hablamos de la escala de precios y productos acordes a la expectativa y disposición al consumo del cliente. Es un poquito esto que os he detallado ya, que al final las expectativas del cliente y el tipo de negocio pues van a ir acorde con respecto al tipo de producto que vayamos a ofrecer. Lo que no podemos tener es productos fuera de la zona de que el cliente identifique. No tenemos que devaluar nuestro producto ni devaluar la identidad de nuestro negocio. Por mucho que un vino me cueste 3 euros, no debería ponerlo en mi carta si realmente el tipo de cliente al que yo voy a tratar es un cliente de calidad, porque ese cliente, ese vino lo va a desechar y va a pensar que quizás tu negocio no tiene la calidad necesaria que él busca. Entonces, todo esto son cuestiones que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de ligar los precios, la carta de vino y la identidad de nuestro negocio. Una de las tendencias que más están en expansión hoy en día es el tema de los maridajes, ¿no? Hoy en día en todos los restaurantes con estrellas Michelin y en todos los restaurantes de alta gama, pues existe esta tendencia de ofrecerte un menú de degustación ligado directamente a un maridaje, ¿no? Existen varios tipos de maridaje. Quizás esta tendencia para mí es una de las tendencias que más expansión tienen dentro de lo que es el territorio nacional. Pienso que a día de hoy no se hace de la manera correcta. Yo soy una persona muy curiosa y una persona que me gusta ir a ese tipo de restaurantes cuando las ocasiones especiales lo permiten y a día de hoy no he encontrado ninguno que me ofrezca un maridaje acorde a las necesidades que yo busco. ¿Por qué? Porque básicamente casi todos los negocios se están basando en maridajes mixtos. Maridajes mixtos en los que tú empiezas tomando un vino espumoso, pasas a un vino blanco, después tomas un vino rosado y acabas tomando un vino tinto, ¿no? Esto para mí, por ejemplo, no cubre mis necesidades. Yo preferiría quizás que la nueva tendencia se enfocara en maridajes específicos. Hoy en día el tipo de elaboraciones y crianzas que se están trabajando en el vino han evolucionado mucho y puedes hacer un maridaje específico de solo de vinos blancos o de solo de vinos tintos, puesto que existen vinos frescos, vinos tintos frescos de graduaciones bajas, jóvenes, que te pueden ligar con un pescado, con una sardina, con un encurtido y ir avanzando hasta los vinos más pesados de largas crianzas o de parcelas. Lo mismo pasa con el vino blanco.
El vino blanco antiguamente era síntoma de juventud, de acidez, de frescura, pero hoy en día los vinos blancos se están trabajando y tú puedes tomar un vino blanco con barrica, un vino blanco con sobrelías, que te da otro tipo de matices y te amplía el maridaje. Tú ya puedes tomar una carne de casa, un rabo de toro, como un vino blanco de barrica de larga crianza, lo cual encajaría perfectamente. Entonces yo creo que esta nueva tendencia quizás debería enfocarse un poco más en los maridajes específicos y no tanto en los maridajes mixtos, que es quizás la oferta que es más común hoy en día dentro del tipo de maridaje. Otro de los temas es que al final por el maridaje tú pagas un dinero, va ligado al tema del precio, ¿no? Como ejemplo, no voy a mencionar al restaurante, pero el último restaurante con estrella Michelin al que fui, yo evidentemente no pedí el maridaje porque tenía un maridaje mixto que cobraban 40 euros. Preferí pedir una botella de vino en cuestión, la que más satisfacía mis necesidades en ese momento, pero sí es verdad que los clientes que tenía al lado, clientes extranjeros, pues sí pidieron el maridaje. Entonces, evidentemente, cuando tú me ofreces un maridaje y por el que yo pago 40 euros, lo que no puedes ofrecerme vinos por debajo de 10 euros dentro de ese maridaje, como pasó en este sitio en cuestión, en el que tanto el vino rosado que se ofreció es un vino que puedes encontrar en supermercados y que encima está por debajo de 10 euros, y el vino tinto joven pues también, un vino de un precio sobre los 8 o 9 euros. Evidentemente pues yo en ese momento, aún no habiendo pagado por el maridaje, si lo hubiera pagado y me hubieran ofrecido ese tipo de vino, me hubiera sentido estafado. Entonces, eso es otro de los temas que hay que tener muy en cuenta. Y por último, el maridaje de postres. Esta tendencia sí es bastante habitual y se está extendiendo mucho más, puesto que los vinos dulces y los vinos generosos son muy difíciles de ubicar y de vender dentro de una carta. Y la manera más fácil quizás de venderlos y de ofrecerlos al cliente es ubicándolo directamente en nuestra carta de postres y ofreciéndolo como maridaje de los postres que nosotros seleccionemos. Esto a su vez pues ofrece, como bien hemos hablado, una amplia gama, o sea, diversificas la gama de vinos, pudiendo ofrecer un vino de postres, un vino dulce o un vino generoso que va más acorde a los chocolates, a los caramelos, a este tipo de productos que quizás son más difíciles de madurar con otro tipo de vino, y ampliando la oferta y ampliando los conocimientos de nuestro cliente en cuestión. Entonces, para mí es uno de los maridajes más exitosos que hay y que yo creo que se debería implantar más en los restaurantes, puesto que los vinos de dulce y los vinos generosos dentro del territorio nacional tienen gran valor y no se le está dando el valor adecuado, y de esta manera pues quizás podríamos hacerlo. Ya pasamos quizás un poquito más a lo que sería el mix de vinos en la carta en cuestión, ¿no? El tipo de vino que nos necesite, que deberíamos poner, ¿no? Y en relación al resto de productos. Evidentemente, en una carta de un restaurante, como bien dije antes, el 80% de los vinos, el 80% de la carta va a ser los vinos, entonces al final el grueso de nuestra carta va a ser los vinos, siempre y cuando no decidamos hacer una carta impulso en la que solo hagamos una carta de vino. Evidentemente, como bien os he dicho a lo largo de todo lo que llevamos de curso, aquí hay otro de los temas que es la educación en vinos del cliente. Eso es una de las cosas más importantes, puesto que si la educación de nuestro cliente no va acorde con nuestra carta, por mucho que nuestra selección de vinos esté bien hecha, los vinos no van a tener una rotación adecuada ni van a cubrir las necesidades de nuestro cliente. Una anécdota que me contaba don Antonio el otro día, que me pareció muy curiosa, fue que en una cadena de hoteles muy famosa de aquí entró un director de alimentación y bebidas que sabía mucho de vino y decidió cambiar las cartas y decidió quizás sacar una bodega muy conocida dentro de España, como puede ser Torres, y debido a que está tan extendida y está en supermercado, pues decidió sacarla de su carta y meter vinos más exclusivos, meter vinos de denominaciones de origen no tan famosas, vinos no tan conocidos por el cliente. ¿Qué pasó? Que esto lo que provocó fue pues un efecto contrario, fue un efecto en el que el cliente, al no conocer los vinos en cuestión y no tener ningún vino de confianza, pues rechazó esa carta de vinos, y al final lo que produjo fue que tuvieran que ofrecer los vinos de Torres como fuera de carta,
lo que es aún peor, porque encima le estás ofreciendo una gama de vinos que ya es conocida en todo el mundo y que la puede conseguir en el supermercado, se la estás ofreciendo como un fuera de carta. O sea, ya ahí estás rompiendo totalmente con la identidad de tu negocio y estás rompiendo totalmente con la calidad. Evidentemente, la oferta de vinos tiene que ir ligada con la educación de vinos del cliente. Entonces, no podemos desubicarnos solo porque el gusto nuestro sea otro tipo de vino. Al final, esto va destinado al cliente y el cliente es el que manda. Y es la satisfacción la que necesitamos, la del cliente, no la nuestra. Entonces, sí tenemos que tener un producto si el cliente reconozca dentro del mercado para que lo coja como guía. Después puedes desmarcarte y tener 2 o 3 productos que no sean tan famosos, puesto que una vez que tú te ganas la confianza del cliente recomendándole un vino, pues puedes ofrecer un vino que él no conozca porque ya él confía en tu criterio. Con respecto al tipo de vino que tenemos que ofertar en nuestra carta, también va intrínsecamente ligado con el tipo de negocio. Para mí, la composición ideal es un mix entre los vinos de kilómetro cero, los vinos nacionales y los vinos internacionales. Evidentemente, quizás en Canarias nosotros mismos hemos devaluado el vino canario y quizás en los restaurantes y hoteles no se ofrece tanto como desde mi punto de vista debería. Yo soy partidario de tener una carta solo de vino canario, crear una subfamilia de vino canario y ofrecer un producto kilómetro cero de calidad, puesto que la nueva tendencia healthy es hacia lo que va enfocado, ¿no? Hacia la sostenibilidad del producto, y en eso nosotros tenemos mucho que ofrecer, y yo creo que ofreciendo una gama de productos canarios vamos a satisfacer la necesidad de nuestro cliente. Siempre tenemos que compararnos con los mejores, ¿no? Y al final, los que han marcado tendencia en cuanto al vino se refiere dentro del territorio nacional ha sido Rioja y Ribera, y piensa que si tú vas a Valladolid, pues probablemente los vinos que te ofrezcan sean de Ribera del Duero, y si vas a Rioja, pues te ofrecerán vinos de Rioja. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a ofrecer vino canario? No tenemos nada que envidiarles y tenemos muchas cosas que ofrecer. Entonces, yo creo que deberíamos compararnos con ellos y empezar a tener esta tendencia en la que el vino canario cobre mucho protagonismo dentro de nuestra carta. Otro de los temas a tratar es el formato de botella. Siempre hay un dilema en las cartas, si solo pongo botella 3/4, si pongo medias botellas, y hay un formato que está totalmente desechado y que se puede encontrar muy poco en las cartas de vinos, que quizás son los formatos Magnum. Evidentemente, tener medias botellas, yo pienso que a día de hoy está más extendido, y aunque no vas a tener de todas las referencias que tú tengas en la carta, vas a tener medias botellas, sí te interesa tener medias botellas de ciertos vinos señalados, porque bueno, porque a veces vienen parejas en las que uno toma vino tinto, otro toma vino blanco, o viene una persona sola y no se va a beber una botella completa, y poder ofrecer medias botellas pues puede ampliar la gama en cuanto a cubrir las necesidades de nuestro cliente. Con respecto a las Magnum, pues quizás deberíamos revalorizar este formato. En enología, todos los que hemos estudiado enología y los enólogos y catadores siempre dicen que el mejor vino es el de la Magnum. ¿Por qué? Porque al final el vino sufre 2 tipos de maduración. Hay una maduración oxidativa que se produce en la barrica. La barrica pues siempre tiene que estar llena para que no exista esa franja de oxígeno donde pueden acceder bacterias, pero independientemente de que la barriga esté llena, a través de la madera pues entra el oxígeno, ¿no? Y hacen que esta maduración pues sea una maduración oxidativa, puesto que el vino está en contacto con el oxígeno. Pero cuando el vino se embotella, pasa a una maduración reductiva, ¿no? A una reducción. Entonces, el vino, al embotellarlo, se nos queda solo un pequeño espacio de aire y el resto es el vino que no está en contacto con el oxígeno. Evidentemente, esta maduración reductiva se produce mejor en una Magnum. ¿Por qué? Porque hay más cantidad de vino, más cantidad de líquido con respecto al espacio de aire que hay. Eso hace que la calidad del vino, en cuanto a esta maduración oxidativa, pues sea de mayor calidad y el vino sea mejor. Igual que en un formato pequeño, en una media botella, pues se supone que el vino es de peor calidad, aunque sea de la misma añada y aunque sea de la misma crianza. El tema del embotellado, al final el vino
en una crianza pasa 12 meses en la barrica, pero pasa 24 meses probablemente dentro de la botella. Entonces, al final, la maduración reductiva es muy importante dentro de la calidad del vino. Y pienso que el ofertar Magnum pues es una tendencia que quizás debería estar en expansión, porque si al final van a comer 4 personas, 5 personas que tomen vino, pues quizás se le cubra más las necesidades ofreciendo una Magnum y sabiendo que el vino que se va a tomar es de más calidad. Con respecto a ya para ir finalizando con este tema, hablaremos de la nueva tendencia. La nueva tendencia son los vinos sin alcohol. Toda la tendencia está yendo hacia una tendencia más saludable y hacia una tendencia sin alcohol, de productos de kilómetro cero y todo este tipo de cosas. Como curiosidad, pues una de las bodegas, como he dicho, la bodega más grande de España, que es Torres, ha sacado un vino sin alcohol que se llama Natureo, que es un verdejo 100%. Y bueno, estamos empezando a crecer también en ese tipo de tendencia y no deja de ser ampliar la gama de productos para poder intentar llegar pues, a ese tipo de gente que quizás o bien no toman alcohol o bien en el momento en el que tú te quieres tomar un vino, pues a lo mejor no quieres tomar alcohol. Y entonces este tipo de productos quizás podría satisfacer esta necesidad. Por último, el posicionamiento, era lo que hablábamos antes, de la ruptura de su familia, de si nos interesa desmarcarnos, si nos interesa ya solo poner vino blanco, vino rosado, vino tinto, vino espumoso, o nos interesa crear una sección solo pues, de vinos canarios, solo de vinos de Rioja, solo de vino de Ribera del Duero, solo de vino de Nuevo Mundo. Entonces, eso todo va a ir acorde al tipo de negocio que nosotros tengamos y al tipo de cliente al que vayamos a atacar. Porque al final es eso, también va con la seña de identidad del negocio. Si yo quiero montar un restaurante en el que mi producto estrella pues sea la carne de canguro, pues evidentemente me interesaría crear una sección de vinos australianos y de vinos de Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque al final el cliente que va a venir a mi local pues va a ir a probar la carne de canguro y la identidad del canguro está ligada con Australia y con Nueva Zelanda, entonces para cubrir la satisfacción completa de ese cliente, pues con una carta de vinos de Australia, pues probablemente le despiertes la curiosidad y seguramente ese producto sea el más demandado en ese tipo de negocio. Siempre tiene que ir ligado a la identidad de nuestro local y en base a eso, pues nosotros poder ofrecer ciertos productos que destaquemos rompiendo estas subfamilias clásicas. Yo pienso que es algo positivo dentro de las cartas y es algo que más se demanda cada vez y que todos los locales deberían ir aplicando en todas las cartas en cuestión. Sí, muchas gracias, Alberto. Se ha podido apreciar muy bien la pasión que tiene Alberto por el vino. Sí, de verdad, muchas gracias, muy interesante. Tenemos que reestructurar nuestro contenido. Nos quedan exactamente 7 minutos. Lo que voy a hacer rápidamente en 6 minutos, hablar de la oferta, de cómo influye la oferta digital en la comunicación del vino y lo que son las otras subfamilias nos las vamos a llevar a mañana, porque de todas maneras la carta de bares también contempla cervezas, contempla los aperitivos y los licores. Vamos con la comunicación de la oferta rápidamente, sobre todo por la irrupción de lo que es el tema digital en las cartas, ¿no? Lo estamos viendo en todos los restaurantes, códigos QR para descargar, pero hay diferentes tipos. Si miramos, está la carta estática, que es lo que te lleva del código QR, te lleva a una carta totalmente estática, que realmente en el trasfondo tiene un PDF o JPG. Da un dinamismo porque no hay que imprimir cartas, internamente solo hay que cambiar el PDF, pero ya lleva unos cambios, tiene menos dinamismo. Luego está la semiflexible, que es una carta que a lo mejor puede o no, a lo mejor ya contempla alérgenos, puede tener alguna foto y ya tiene los cambios de idiomas. Luego estaría un poquito más flexible, que quiere decir que tiene en el backend la posibilidad manual de estar cambiando. Aquí ya hablamos de una carta flexible y finalmente lo que llamamos la carta dinámica. Esto es la que va unida a una base de datos que se puede incluso automatizar, que un día de la semana te saque el cóctel del día automáticamente sin tener que estar cambiándola constantemente y contar historias, como veremos a continuación. Por ejemplo, habíamos visto en la clase de Julio, en la alimentación, nivel 1,
esto es una pantalla táctil, pues se llevan los puntos de venta o se puede llevar la subfamilia. En el nivel 2 se llevan los productos, que el cliente lo va viendo, el producto, y pinchando en cada producto se va al nivel 3. En este caso, por ejemplo, los churros, pues ve los valores nutricionales, los alérgenos, la posición en la pirámide de la dieta mediterránea, los ingredientes. Claro, en las bebidas nos interesan otras cosas. ¿Todo esto es posible en la bebida también? Pues sí, las nuevas tecnologías, aquí hay una versión de un nuevo software, nos puede llevar del QR directamente en una carta dinámica al nivel 1 que presenta los vinos. Ahí podemos destacar la subfamilia que queramos. Como decimos ahora, romper la subfamilia y llevar los vinos canarios, sacarlos de los blancos. Al pinchar en cada uno nos puede llevar, por ejemplo, directamente a un nivel 2 que no permite un nivel 3 que ya lleva pues toda la nota de cata, los precios, la uva. O, por otro lado, ese nivel 2, dejarlo simplemente en la información general del vino. Por ejemplo, aquí tenemos el Faustino, la denominación de origen, el precio y el formato. Y al pinchar dentro de él en el móvil, ya nos vamos a la información que nos da ese vino, ¿no? Aquí tendríamos incluso la imagen de la botella, la nota de cata, las uvas, los alérgenos, el storytelling, que ya como hemos visto en la exposición de Alberto cada vez es más importante, incluso el maridaje, y además incluso se podría poner un vídeo del vino con una nota de cata más explicada. Todo esto nos lo permite las nuevas tecnologías, y además incluso una cosa que Alberto no entró ahora, la añada del vino. O sea, si ya se quiere afinar mucho, la añada, las tecnologías digitales nos las permitirían señalar, porque según el año la nota de cata puede variar, o de hecho varía, ¿vale? Las ventajas operativas de una carta dinámica, bueno, la posibilidad de transmitir la información, actualización inmediata, sobre todo esto en comida, el tema de los alérgenos, el storytelling, se le puede dar un storytelling a cada plato, lo que en una carta normal no se podría dar por el sitio que ocupa. La flexibilidad que da de retirar un producto o de probar productos nuevos, probarlos rápidamente, y si no sale, quitarlos de carta. Configurar diferentes ofertas de forma automática, ya poner de forma automática los cócteles del día, del lunes, del martes, del miércoles, ya van apareciendo. Los precios dinámicos, en esto entraremos más en la sesión de mañana, porque esto es muy importante para la carta de bares, los precios según diferentes horas del día. Y ya también hay aplicaciones que permiten pedidos directos a la mesa, o pedidos desde la aplicación, desde el room service, desde la habitación, o ya prepedido para la comida para llevar. Y sobre todo esto es interesante para los stocks más reducidos y que permite a la vez pues tener ofertas más diferenciadas. Dos diapositivas finales para el vino como experiencia gastronómica. El vino ha cambiado mucho, como nos ha dicho Alberto, en estos años. Ya se une a toda una experiencia. Hay mucho interés en los hoteles por los clientes, por los talleres de vino, por incluso visitas guiadas a bodegas, por conocer toda la historia. Y esto está llevando un poco a que se quieran llevar el vino a casa. Las boutiques en los hoteles para comprar el vino para llevarse. En este sentido hay un proyecto en marcha, el proyecto Canarias Destino, que es una plataforma que va a unir a todos los proveedores locales, que el cliente tenga acceso a todos, que pueda pedir, o sea, darle más visibilidad a todas esas bodegas que no lo tienen, pero como hablamos de bodegas, también hablamos del productor de quesos, etcétera. Y esto es muy importante por el tema de la demanda de kilómetro cero, que el proveedor ya sea un proveedor directo que le envíe periódicamente al cliente de su país, pues ese vino, ese producto que tanto le ha gustado durante su visita. Y si hablamos de visita a bodegas y de experiencia gastronómica, no podemos dejar de mencionar pues la bodega Monje en Tenerife, que ha hecho realmente una experiencia gastronómica alrededor del vino. Ha empezado con los wine and tours, las visitas guiadas, tiene sus propias guaguas que llevan a los clientes a la bodega, lo une a una experiencia gastronómica, y el no va más es el espectáculo Wine and Sex, que une el vino con maridaje, con una comida, con un espectáculo erótico, pero bien hecho, no obsceno, o sea, de un espectáculo bonito. Es sin duda alguna el que más da que hablar en
en Tenerife, además con su tienda online, con todo el marketing que tiene el vino. Esto en cuanto a la comunicación. Mañana trataremos los aperitivos, cervezas, licores, todo esto vendrá mañana, y también la formación de restaurante la trataremos mañana. Solo aquí les adelanto un poco la jornada de mañana, que tendrá todo esto y además los cócteles, el Perfect Serve con los gin tonic, las nuevas tendencias en Perfect Serve, ron y vodka, los mocktails, muy importante, cócteles sin alcohol, los smoothies, la fijación de precios en las cartas de bares, muy importante porque es bastante diferente que en restaurante, un apartado especial del café y las demás bebidas que tendremos aquí. Muchas gracias por la asistencia y la atención a todos, y mañana a la misma hora estamos en el mismo sitio con la oferta de bebidas de bares. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.